¿Qué tal? Muy buenos días a usted que nos sintoniza siempre acá en su programa Enfoque. En el día de hoy, como siempre, estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante y cómo no si estamos en pandemia. Así que ahora nos corresponde hablar de cómo se ha comportado el COVID-19 en nuestro país. Para eso, nosotros tenemos como invitado a nada más y nada menos que al doctor David Monterrosa, quien es investigador médico en COVID-19. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, por acá siempre tratando de aportar a la comunidad de su programa información lo más verídica posible y que pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Verdaderamente encantado de tenerlo por acá y precisamente vamos a hablar de eso. ¿A qué se refiere en cuanto estamos hablando al COVID? ¿Por qué variante nos vamos a ir? Y la primera pregunta que me encantaría hacerle es esta comparativa de cómo se ha comportado el COVID a inicios de 2020 como tal, que inicia esta pandemia, y cómo se está comportando en estos primeros 6 meses del año 2021. Bueno, a diferencia de las curvas esperadas en los demás países o el comportamiento epidemiológico normal del COVID, tenemos que sí arrancó similar a todo lo que veíamos en el mundo en finales de mayo, junio, julio, con una ola que fue casi desborde el sistema de salud. Quiero decirles que la ocupación de camas estuvo hasta el 90-95%. Realmente siempre hubo un espacio, ¿no?, para ellas. Estábamos como algo preparados, ¿no?, en lo que se construía el hospital exclusivo para COVID. Tuvimos ese descenso en agosto. Para septiembre ya estábamos con las medidas bastante relajadas y eso es lo que se había visto normalmente en todo el mundo. Pero para diciembre-enero teníamos que tener un ascenso similar esperado y no ocurrió. Ocurrió a la mitad que el de junio. Y ahora, en un año después de la primera ola fuerte, junio-julio del 2021, estamos teniendo un leve ascenso bastante prolongado según la curva que reporta la página oficial covid19.gov.sb. Ahora, esto no es comparable a la realidad que vive el sistema hospitalario o a los reportes de mortalidad y de decesos que se tienen que dar por las partidas de defunción en las municipalidades respectivas. Es decir, que hay un nivel de mortalidad tan alto, no reportado, pero existe, que tendría que indicar que los casos moderados, leves, graves y críticos están en una curva llegando al nivel del año pasado. En otras palabras, sí estamos en una ola, no la percibimos porque ya no tenemos las noticias o la información tan fluida como antes, pero lo cierto es que los hospitales están llenos. Usted puede ver las colas de ambulancias y una de las cosas es que se ha centralizado todo en el Hospital El Salvador. Quiero recordarles que en la primera ola no teníamos este hospital tan habilitado con tantas camas. Se trataba a pacientes en el San Rafael, se trataba a muchos pacientes en el MQ, en el General. En el Amatepec se empezó a tratar un poco tardío, pero el ISLA Amatepec, y luego que se habilitó el de la Unión, el de San Miguel, perdón. Ahora se está centralizando todo en El Salvador, pero lo que sabemos es que hay un desborde. No podemos confiar en las estadísticas, esa sería mi observación, por lo que en epidemiología, si no puedes confiar en la estadística, no puedes determinarlo a ciencia cierta si estamos en una tercera ola. Pero lo que la gráfica dice es que es una tercera ola. Entonces, nosotros podríamos mencionar también que la gente se ha calmado en alguna medida porque no alcanza a percibir esta segunda ola y por eso, no, lo que pasa es que ahorita el COVID ya está pasando. ¿Será por eso? Bueno, desde que se relajaron las medidas en septiembre del año pasado, que fue supuestamente por cuestiones de ley, que la Corte, ¿se acuerdan?, que era inconstitucional seguir con esto, pero, y sin embargo, siempre se hacían cuarentenas focalizadas. Lo que no se ha hecho en este país desde el principio
es hacer la atención primaria. Es decir, donde hay un foco de COVID, atenderlo verdaderamente. Se hicieron aquellos cierres como del Puerto de la Libertad, de Corinto en Morazán y de Chalchuapa en Santa Ana, pero de eso no se tuvo ningún otro esfuerzo verdaderamente en salud pública para atender esos casos emergentes y hacer una contención primaria, sino que los casos se van de un lado para otro, hay mucha circulación de personas. Desde septiembre vinieron las fiestas de fin de año, luego las elecciones de febrero, la Semana Santa, la final del fútbol, y ahora que se tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer medicina pública preventiva, hacer controles de cuarentena focalizados, no se ha hecho. Entonces la gente, al no tener una autoridad en salud pública verdaderamente real, científica, con criterio, lo que la gente dice es, entonces las cosas andan bien. Los jóvenes salen, hacen lo que les da la gana, por acá, por allá. Los niños también empezaron a ir a las guarderías, a la escuela. Y lo que sucede es que los chicos son transmisores de estas variantes del virus, que es otro tema. Y ahora estamos teniendo estos resultados. Ok, como tal, ¿qué es lo que el año pasado se vivía un debate entre el gremio médico y también entre el colegio como tal, el colegio médico? Entonces, ¿qué era lo que proponía el colegio médico y el gremio de doctores? ¿Sí? Respecto a lo que estaba proponiendo el gobierno, porque dicen, nosotros no se nos consultó y si se nos consultó no tomaron en cuenta nuestras opiniones. ¿Qué se debía hacer entonces? Es lo que estoy diciendo, o sea, focalizar dónde se presentan los casos y hacer una contención. En epidemiología sí se tiene que hacer, con un criterio médico, con un criterio científico. La situación es esta, por ejemplo, países que han manejado un poco mejor esto en el sistema público, los políticos tenían que apartarse del manejo de la pandemia, pero cuando la pandemia se maneja con criterio político, entonces no tenés seriedad. Eso es lo que propuso el Colegio Médico. El Colegio Médico también, por ejemplo, para que tengas una idea de las diferencias que hay entre el gobierno central, Ministerio de Salud y Colegio Médico, estamos claros que entre más vacunas hay en un país, es mejor. Y entre más variedad de vacunas también. Bueno, el Colegio Médico planteó la importación de 300,000 dosis de Sputnik V o Sputnik 5 de Gamalaya Laboratorios. 300,000 dosis que iban a ser dadas a sus asociados. Y a los parientes de los asociados iban a ser vendidas, digamos, a un precio simbólico. Eso es la libertad de elegir, ¿no? Del criterio de elegir. De que si alguien quería pagar $20, $25, tampoco iba a costar tanto, ¿no? Por esta vacuna se le podían poner. Tenemos 300,000 dosis que ellos plantean y tenían el trato, pero no fue aprobado por la Dirección Nacional de Medicamentos. Ahí tú tienes una decisión política afectando los resultados de la pandemia. Si el Colegio Médico va a importar a título personal 300,000 dosis y yo le bloqueo ese acceso porque no quiero que las vendan, por esto o aquello, por cualquier sea el resultado, eso afecta a la pandemia. Igual que las pruebas de laboratorio. Te quiero contar que en agosto nosotros traíamos pruebas por ahí, nos llegaban pruebas de anticuerpos y no podíamos importarlas. No teníamos acceso los privados a tener criterio para tratar al paciente. Para un paciente tú poderlo tratar necesitas evaluación de laboratorio. Y al principio, esto ya hoy ya no es así, pero al principio el único que hacía la prueba PCR-RT, el hisopado para comprobar COVID, era el Ministerio de Salud. Yo pienso que ese es el punto medular de esto. Cuando manejas algo tan serio, con criterio político y no con criterio de ciencia. Ahora, también, lo que me gustaría saber es respecto a las estadísticas. Usted menciona que últimamente no se puede confiar mucho en ellas. Entonces, quería mencionar, el año pasado muchos salvadoreños estaban indignando por
cómo iban muriendo los profesionales de la salud. Pero nosotros también en ese sentido podemos ver un cambio, porque ya nadie dice como que, no, bueno, se murió este médico, se murió esta doctora, se murió este enfermero, esta enfermera. Entonces, nosotros tenemos estadísticas de cuántos profesionales de la salud han muerto en este 2021 o hasta en eso se ha frenado. No, son información reservada. Todo es información reservada. Por ejemplo, los casos de mortalidad el día de ayer fueron 8, pero la morgue tiene 30. Entonces, la realidad es que hay en la morgue 30 y el resultado o el reporte dice 8. Entonces, ¿a qué le voy a creer yo? ¿Al número que dice 8 o que la morgue tiene 30 cadáveres en un hospital exclusivamente COVID? Esta es la respuesta. Entonces, a los médicos, muchos no se les hizo prueba, murieron sin prueba. Partieron profesionales, especialistas en el campo muy valiosos, gente que tenía alguna susceptibilidad al virus, porque acá viene otro misterio. ¿Por qué a algunas personas les afecta tanto y a otras no? Se ha hecho una investigación, se ha hecho un estudio ya retrospectivo, ya para un año podríamos hacer algún estudio retrospectivo. ¿Puedo ir yo al ministerio, al hospital y pedir los expedientes? No puedo. Es información reservada. Esperamos que a futuro se desclasifique esto y podamos aprender qué es lo que pasó. ¿Por qué en una misma familia uno era médico y 4 más murieron y alrededor de ellos nadie? ¿Por qué el grupo sanguíneo A o B están más afectados? O sea, todavía no tenemos datos específicos. Sí sabemos que enfermeras, personal de laboratorio, conductores de ambulancias, médicos, murieron en la primera ola. Hay que tener en cuenta que cuando tienes factores de riesgo, pues es más fácil que esta enfermedad también te mate. Cuando no logras tener una reacción inmune adecuada. Ojo, que no es que tengas una baja inmune, sino que a veces es la reacción inmune. Lo que mata es una hiperreacción inmune. Cuando el cuerpo reacciona de manera exagerada. En el primer momento debe de ser una reacción adecuada, tener un sistema por lo menos promedio, pero luego cuando el virus, la carga viral continúa y hay una hiperreacción del mismo sistema, ocurre la inflamación, el daño en el endotelio vascular, es como que el teflón de las arterias se perdiera y como aquella cacerola de teflón, cuando ya ha perdido el teflón que se pega la comida, hay trombos y eso ocasiona la muerte por la trombosis generalizada. Entonces, no se sabe todavía casi nada de los estudios porque no tenemos la información correcta. Pero yo creo que el colegio médico y algunos colegas en el sistema público, conozco a muy buenos profesionales ahí, van a hacer estos estudios y vamos a ver qué pasó con los colegas, porque tenemos tasa parecida a la de México en mortalidad, cuando México pues ha tenido muchos más casos. Y otra cosa es que el tamizaje, hasta ayer creo que cambió, pero el tamizaje, es decir, las pruebas diarias, no pasaban nunca de 2.400. Aquí está, mira, las pruebas diarias, ¿no? Los exámenes o las pruebas realizadas, ¿no? Día a día. Siempre andábamos en 2.400 pruebas realizadas. Entonces, si tenemos un año desde que se empezaron a hacer las pruebas con las cabinas móviles, con 2.500 pruebas diarias, nunca subimos a 5.000, 10.000, 20.000 pruebas diarias, entonces no vas a detectar los casos. En otros países empezaron con 1.000, 2.000, 4.000, países similares a los nuestros se llegaron a hacer 20.000 pruebas diarias. Aquí nunca. Entonces, si tú no buscas, no vas a encontrar. Ok. Doctor, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, así que le invitamos a que ustedes no nos cambien y ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
¿Qué tal? Continuamos con el segundo bloque de su programa Enfoque, donde nosotros estamos hablando qué ha pasado con el COVID en El Salvador y cuáles son precisamente sus estadísticas, y con él pues estamos hablando con el doctor David Monterrosa. Ok, doctor, estábamos comentando sobre el hecho de que había una evolución de las pruebas, que primero se hacían 2.000, 3.000 pruebas, pero había como un problema con esto, algo que no cuadraba. ¿Qué era eso que no cuadraba? Bueno, que las pruebas se hacen de manera similar todos los días, entonces no puedes obtener un incremento de casos más de lo que esa limitancia de pruebas te da. Ya, lo que en la estadística no cuadra es que tienes la cantidad de casos moderados. No tenemos hoy la estadística, pero usted lo puede buscar en la página de COVID, la cantidad de casos, mira, asintomáticos, leves y moderados, quintuplica a los críticos y a los severos. Hoy tenemos como 300 casos en intensivos, pero quiero decirles 300. que 300 en intensivos, pero quiero decirle que, por ejemplo, hospitales privados, sus 12, 13 camas están ocupadas. Hospital Militar estuvo el último mes topado. ¿Ya? La Matepec ya de nuevo con casos. Y otros que no consultan, ¿no? Entonces, pero tenemos una grada demasiado severa entre el grueso de casos críticos, graves y los moderados. Creemos que hay una línea o una cantidad de personas que están muy mal y no consultan en los hospitales. Se la pasan en casa y esa mortalidad son subregistro. Aquí vamos al tema del subregistro, ¿no? Subregistro existe en todos los países, pero vamos, nosotros no tenemos ni 3.000 muertos en un año. O sea, eso es como creérselo, es un cuento chino, porque multiplica esa cantidad por 4. O sea, tenemos 9.000 a 10.000 por COVID. Ya, sin contar que la influenza H1N1 siempre mataba de 700 a 1.000 salvadoreños anuales. Entonces, y otras causas de neumonía, porque aquí los niños, gracias a Dios, están librados. Pero ahora con la nueva variante se están afectando niños y algunos jóvenes. Entonces, si las pruebas no se pasaron a 5.000, 10.000 pruebas, pues no podíamos obtener datos fidedignos. Lo que sí es cierto es que ahora hay jóvenes enfermando y algunos niños, y eso tiene que ver con la vacuna, ¿ya? O sea, con que no están vacunados. Ok. ¿Ya? Me gustaría saber también si esto que está ocurriendo, porque como usted menciona, hay personas que a lo mejor no van a los centros de salud porque les dicen, no, miren, simplemente aquí ya está lleno, porque tienen miedo de que sospechar y después que no sea, pero llegar a contagiarse a estos lugares. Entonces, de repente cree que pueda estar pasando así como el año pasado estaba ocurriendo en Nicaragua, que decía, no, aquí nada más tenemos 1 o 2 casos y 1.000 casos solo son de pura neumonía extraña. ¿Será que por ahí podríamos estar confundiendo eso y que esa supuesta neumonía? Sí, hay muchos casos tratados en casa y hasta que verdaderamente están desesperados, pero solo un 3 a un 4% de los pacientes van a necesitar cuidados verdaderamente hospitalarios. Lo que sucede es que si yo a un caso leve, moderado, lo llevo al hospital, la carga viral de un hospital que no fue diseñado como hospital, sino que era el pabellón centroamericano número 1, por ejemplo, donde los pacientes y la ventilación puede llevar el virus de aquí para allá. Un paciente que esté leve o moderado, que tenga factores de riesgo, si llega al hospital puede recibir carga viral y volvérseme crítico ahí. Y otra cosa que pasa es que el 99.95, te puedo decir, para ser justo, un poquito, de los pacientes que intuban mueren. O sea, realmente es catastrófico lo que pasa. Los intuban o muy tardíamente o el personal no está capacitado. No sé qué sucede. O no deberían de intubarlos. No hay un criterio para la intubación temprano o tardía, pero... Tan mal estamos en ese sentido. En ese sentido, sí. Te voy a decir que colegas, amigos que firmaron en el Seguro Social y en otros hospitales, no puedo mencionar detalles específicos, no me intuben. Aunque esté boqueando, saturando 40, 30, no me intuben, sobrevivieron.
sobrevivieron. Entonces, bueno, habría que hacer un estudio. Lo que usted está diciendo, doctor, no está comprobado. No, soy un investigador médico. Todavía falta que esto llegue a la parte científica. Es decir, que la sospecha, que toda la sospecha pues, obvia, ¿no? Sea comprobada. Pero eso ya nos toca a todo el gremio, ¿no? Hacerlo. El COVID cambia cada mes. Hay nuevas cosas que estamos aprendiendo. Por ejemplo, te siguen mandando la ivermectina ya como la panacea. Sí, en algunos pacientes se puede ocupar. Y la gente al principio creía que la ivermectina iba a parar esto y no lo hizo. Ya hoy estamos usando atorvastatina, que usted lo puede ocupar, digamos, para el colesterol. Se lo dan para el colesterol, pero no en 10 miligramos o 20. 40 miligramos de atorvastatina diarios por 10 días, al menos, en paciente que tiene síntomas COVID. ¿Verdad? La gente también usó la dexametasona, oyeron, ¿no? Porque entonces la dexametasona me va a ayudar a que no me dé el COVID. Y la gente fue a comprar dexametasona a la farmacia. Mira, cosas que deberían de prohibirse en este país no se prohíben. Y hay cosas que se prohíben que no deberían de prohibirse. Somos el país de la changoneta arrevesada, así le llamo yo. Los esteroides te los venden en la farmacia como dulces. Y la gente empezó a ponerse dexametasona como para... Y también no hay unas campañas de educación donde se esté bombardeando, no hagan esto, y la gente lo hace. Porque alguien vino, lo dijo, hizo un video en YouTube, en Facebook. La gente empezó a usar medicamentos sin criterio. Y la dexametasona, quiero advertirle a tu teleaudiencia, es altamente peligrosa sin criterio médico. Si tú te pones dexametasona antes de tener los síntomas de gravedad, vas a provocar que te lleguen los síntomas de gravedad más rápido y que logres la hospitalización. La dexametasona se debe dar con criterio médico en pacientes que ya están en cierto nivel. Y ese es criterio médico, claro. No lo voy a decir acá, pero no la usen como preventivo. Hay personas que me dicen, mire, ¿y por qué a mi primo, a mi hermano o a él no le pone dexametasona y a mí sí me puso? Porque tú venías en la primera ola con carga viral, sin inmunidad de rebaño, sin inmunidad por vacuna, sin inmunidad en el ambiente, de nada, desaturando, con fatiga, febril. Y entonces por eso te la puse. Pero tu pariente sí tiene COVID, pero tiene COVID. Pues sí, porque otra cosa es la prueba. La gente que dice, mire, me salió negativa la prueba y están muy mal. La prueba te puede salir falso negativo y es positiva. O sea, no podemos confiarnos totalmente en las pruebas porque hay errores también en esto. La clínica manda. Doctor, ¿han habido casos de envenenamiento? Envenenamiento por medicamento. Mira, claro. Repito, los estudios los vamos a conocer en este año y en el próximo. ¿Cuánta insuficiencia renal se va a desencadenar por la ivermectina? Hubo gente que se inyectó ivermectina de uso veterinario, porque la ivermectina es para las garrapatas. Para eso es. ¿Y cómo es posible que las puedan adquirir? Y para los piojos. Bueno, porque al principio se vendía así, o yo creo que ya necesita receta. No, sí ya necesita receta. Pero la gente llama, tengo síntomas COVID, llama al 132 y te mandan la ivermectina a tu casa. Y probablemente no necesites eso. El aislamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, siguen siendo bien importantes. Y el comer alimentos en cualquier lugar es peligrosísimo en la nueva variante. Porque la nueva variante viene fecal oral. Es decir, la transmisión no es por toser o por estar en contacto respiratorio, ¿no? En un ambiente cerrado, sino que la nueva variante es por la contaminación de los alimentos, de las heces. ¿Ya? Y esto los chinos y otras personas empezaron a hacer hisopados rectales hace ratos, pero acá, por ejemplo, se te hace énfasis en el uso de la mascarilla, por ahí la han dado, pero no en el lavado de las manos y jabón, porque no hay agua en muchos lugares. Claro, Sí. Agregando ese problema, ese factor que tenemos, que muchas familias, primero, no tienen agua potable para lavarse las manos y segundo, el agua que tienen es contaminada. Gracias a Dios, la parte de salud, de salubridad o insalubridad ha mejorado mucho, mucho. Si tú te acuerdas, por ejemplo,
en las zonas marginales eran de tierra y la gente, el agua de todos lados. Las zonas marginales incluso hoy están encementaditas, bueno, las zonas marginales ya no parecen zonas marginales como en los 80, los 90. No tenemos el nivel de insalubridad que India, por ejemplo, para que haya surgido el hongo negro, pero que tenemos hongos oportunistas, hay. Ok, doctor, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, así que le invitamos a que no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y regresamos a su programa Enfoque, donde estamos conversando con el doctor David Monterrosa sobre qué está pasando con el COVID en nuestro país. Doctor, además de todo esto que nos está afectando, hay mucha gente que no tiene claridad sobre cómo están estas variantes y cuántas variantes existen. Ya hablábamos de una, que es la transmisión fecal oral, si no me equivoco. Entonces mucha gente se pregunta, ¿es esta la única variante que hay? Número uno. Y número dos, ya existe en nuestro país. ¿Qué nos puede decir? No, o sea, la transmisión fecal oral es una forma de transmisión. Es una existe forma. La forma respiratoria, pero a esta forma de transmisión, que hoy tiene que ver con una nueva variante, no se le presta atención a la medida preventiva, decía yo, que es el lavado de manos. Okay. Vaya, mira, los virus, todos los virus tienen una adaptación, un mecanismo de adaptación. Los virus están en el área de los animales, ¿no? En la selva, digamos. Solo son de afectación a animales, como este virus se cree, ¿no? Como el VIH también se creía que afectaba solo a algunos monos verdes en África, cualquier idea o invento de estos. Pero no. Pues no estamos totalmente seguros porque ya no hayamos que creer. Pero bueno, estos virus están nada más afectando a animales. El coronavirus SARS-CoV-2. Luego pasa al ser humano en Wuhan, China, hace más de año y medio, 2 años quizás, probablemente 2 años, porque fue antes de lo que nos dijeron. La OMS lo cubre, ¿verdad? Y acuérdate que Donald Trump, por ejemplo, se salió de la OMS porque él dijo, ustedes son los responsables de esto que pasa, porque alertaron de manera muy tardía. De hecho, Taiwán, que tiene espiados a sus similares chinos, ¿verdad? La misma nación, misma raza, misma gente, ellos hicieron bloqueos previos a diciembre y tenían controles sanitarios previos, por eso Taiwán no se afectó. Entonces tenemos este virus que hoy va al ser humano, inmediatamente el virus va a buscar adaptarse, porque el virus es un parásito obligado. El virus no puede andar libre en tu cuerpo, necesita ir a una célula. Entonces la proteína S, la proteína Spike, famosa de este virus, y la parte de la corona, ¿no? Pues va y busca adaptarse en el ser humano. Cuando el ser humano empieza a tener, el huésped empieza a tener resistencia, inmunidad, el virus lo que hace para seguir parasitándote es que muta y surgen las variantes. Entonces la Organización Mundial de la Salud, el CDC en Atlanta, le asignan alfa, beta, gamma, delta, letras del alefato griego, ¿no? Del abecedario griego, de las letras griegas. Entonces empezamos con la variante que se alertó, la alfa, por ejemplo, que era británica, pero ahora estamos con variante delta. Ya hubo 4, 5 variantes importantes. En medio de ellas hubo mutaciones que no sabemos cuántas. Como el tipo de virus está todavía en proceso de investigación, pero sí sabemos que esta variante es más virulenta, es decir, te lleva más rápido al hospital y es capaz
de infectar a más personas y jóvenes. Y que los síntomas son diferentes a lo que teníamos el año pasado. El año pasado el salvadoreño, que es achacoso, a todo el mundo se le quitó el olfato y el gusto, lo cual sucede en un 20-30% de pacientes COVID. Pero en El Salvador todo el mundo perdió gusto y olfato. Daba tos y fiebre. La tos no era productiva. Casi no había secreción nasal. Hoy día, alerta, es como una gripe fuerte. Esta nueva variante, ya tengo casos, te da secreción nasal, dolor de garganta, dolor para tragar y un dolor de cabeza espantoso con tos seca, que luego se hace productiva. El problema es que cuando la tos empieza a hacerse productiva es que ya tenemos afectación bronquiolar y del pulmón. Entonces, hay que consultar de manera temprana, no esperarse en casa a que, bueno, ya va a pasar 7 días de dolor de cabeza, porque se confunde con dengue. También duele el cuerpo. Entonces, hay muchas virosis, muchas enfermedades virales que duele el cuerpo, duele la cabeza, dan fiebre, sensibilidad a la luz, como el dengue. Y eso es otra cosa. Mira, nosotros no dejamos de tener dengue, ni niños muriendo por dengue. La fiebre tifoidea está en auge desde mayo. Entonces tenemos fiebre tifoidea, tenemos dengue, tenemos este virus, el influenza. Entonces la nueva variante se confunde y algunos médicos que no están preparados o no están alertados podrían decir, bueno, no, mira, esto no parece COVID. Quiero decirles, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así debe tratarse. Yo recomiendo entonces siempre el acetaminofén, ¿verdad? La hidratación, tratar los síntomas, pero por favor, dar también el kit de vitaminas, está bien. La atorvastatina, 40 miligramos a los doctores, a los médicos. Y si tienes estos síntomas severos, diarios por 10 días al menos. No te va a causar daño hepático 10 días. Ya, si tú tomas atorvastatina por un año, en dosis tope 40, te puede dar alguna afectación hepática. Claro. Algo más que yo quería saber, doctor, porque no hay suficiente concientización de las personas respecto a las variantes de COVID. ¿Y por qué lo menciono? Por ahí estaba viendo que hay un sector de la población que dice, no, bueno, lo que pasa es que en efecto estas variaciones son más virulentas, tienen más probabilidad de contagiarse, pero hay menor probabilidad de que te mate. De morir. Exactamente, hay menor probabilidad de morir. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? Es cierto. Pero lo que está pasando es que los que van a morir son los susceptibles. Los que van a morir son los que tienen menos recursos para tener a tiempo tratamientos oportunos. O sea, mira, al pobre siempre lo va a morder la culebra porque siempre anda descalzo. Entonces, si tú no tienes los recursos, puedes consultar a un infectólogo. Tú empiezas a tener los primeros síntomas y llamas al doctor. Aquí han venido los doctores, los infectólogos, los virólogos, los intensivistas. Llámale, consulta. Llega una enfermera de intensivos de cuidado en tu casa, puedes traer oxígeno. Te empiezan a dar tratamiento de manera temprana. Tienes el recurso. COVID cuesta $300 diario en casa, por lo menos. Eso cuesta, por lo menos, en casa, cuando ya tienes COVID. Entonces, y consultar de manera oportuna a estos profesionales, que bien, pero la gente no tiene estos recursos, entonces van deteriorándose en casa, pueden comprar una cosa, no pueden comprar la otra, y esto los complica. ¿Y a quién va a complicar? A los viejitos. Siempre tenemos mortalidad en gente mayor. Los que se libraron en la primera ola, no se libraron en la segunda. Estamos perdiendo gente mayor, gente de 40, 50, 60 años. Sí, han muerto de 20 y 30. Está muriendo gente joven, pero esta gente es más resistente a esta variante porque, como tú lo dices, en efecto es más virulenta, pero menos mortal. Pero eso de menos mortal es relativo, porque si hay una carga viral de un joven que va al gimnasio, que va al bar con los amigos, está ahí en el chupe, va, friega y va a la casa, regresa y lleva el virus, eventualmente va a afectar a sus viejitos. Y esta variante no era virulenta, no era mortal para él, pero sí va a ser mortal para aquel.
Bueno, ¿y qué pasa? Muchos viejitos, muchas personas en casa no se han vacunado porque tienen miedo. Si tú no logras la inmunización al 100%, no logras detener la enfermedad. En 1999, cuando combatíamos poliomielitis, y cuando yo estaba en mi año social, unos años antes, porque parece mentira, pero tengo 26 años de graduado, de ser médico, Seamos joven. y estábamos llevando la vacuna de la polio. El criterio que teníamos del gobierno en aquel tiempo, de los especialistas de OPS, decían, hay que lograr la cobertura del 99% al 100%. ¡Wow! Eso es que ningún niño se quede sin vacuna. Porque si un niño se queda sin vacuna, 2 o 3, y llega la polio por ahí, esto lo transmite a los demás niños que no están inmunizados todavía. Entonces, así vamos. Hay que lograr el 100% de la vacuna. Si tú no te has vacunado todavía, vacúnate. ¿Con cuál vacuna? Con la que sea. Con la que sea. No tenemos las mejores opciones, pero bueno, la que sea. Porque te puede evitar la UCI. Y gracias a Dios que la Pfizer parece que viene para ustedes, los jóvenes. Porque la Pfizer está aprobada en niños de 12 años para arriba, ya por la FDA. Ok. Doctor, vamos a continuar hablando de esto y nosotros vamos a nuestra última pausa comercial, así que no nos cambie y ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y continuamos en nuestro último bloque de su programa Enfoque, hablando con el doctor David Monterrosa sobre qué está pasando con el COVID-19 en El Salvador. Doctor, una de las cosas que tal vez la población se pregunta es como, bueno, entonces, una vez que yo ya me vacuné, absolutamente ya me quedé libre del COVID, ya puedo andar bailando, ya puedo andar en la playa, ya puedo andar en las finales de fútbol. ¿Será esto cierto? Pues no. De hecho, la inmunidad tanto natural como la adquirida, natural es que te dio la enfermedad, ¿no? Y adquirida es que vacunas dura 3-4 meses. Tengo gente que les ha dado COVID 3 veces. Jóvenes, gracias a Dios, ¿verdad? 3 veces COVID. Muy sospechosos. No los hemos comprobado las primeras 2. La tercera lo comprobamos y fue positivo, pero la primera vez no lo comprobamos porque no teníamos los medios, no habían pruebas el año pasado. Luego, por exámenes clínicos y por síntomas, era COVID en enero, febrero. Y hoy en esta tercera ola se volvieron a contagiar. Hoy sí ya se pueden hacer hisopados, ya están las pruebas por ahí, se comprobó. Entonces, pero estas personas son fuertes, su sistema reacciona de manera adecuada, no los mata, ¿ya? Pero ellos sí pueden ser transmisores para otros. La vacuna te garantiza en un 95, un 100%, con las 2 dosis, de que no vas a llegar a la UCI. Pero te puede, a cuidados intensivos, que no te vas a poner grave, pero sí te puede dar COVID. Lo que sucede, y repito, que si tienes un sistema deteriorado, factores de riesgo, y te dio COVID una vez, no te recuperaste, o lo que llamamos COVID largo, que este es otro tema, un COVID que no logró irse nunca, te confiaste y te mata. Sucede. ¿Qué es lo que te mata? No es el COVID en sí, sino que las secuelas que no lograste controlar. Fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca o una cardiomiopatía, problema de derrame, trombosis, insuficiencia renal, que va a ser la muerte lenta post-COVID. Este va a ser el recuerdo doloroso de una pandemia, que somos número 1 en el mundo por 100,000 habitantes de insuficiencia renal, y vamos a convertirnos en el top del número 1 en el mundo, te lo aseguro. Nos vamos a los penaltis con Nicaragua. Ya los nicaragüenses sí ocultaron, y nosotros también.
Los nicaragüenses no hicieron pruebas, nosotros hicimos, pero no las que debíamos. Los nicaragüenses no se están vacunando. Bueno, pero ¿por qué no murió la cantidad de médicos y enfermeras en Nicaragua como murieron en El Salvador? Sí, podíamos ocultar a los muertos comunes, pero a los colegas, el Colegio Médico Nicaragüense reportó mortalidades y todo. Igual no había equipos de protección completamente óptimos al principio, igual que acá, al principio, hoy sí. Pero la mortalidad ya fue menos que acá y tenemos población similar, raza y genética similar. Entonces significa que nosotros tuvimos una ola más alta a pesar de las medidas de cuarentena que se pusieron, que sí fueron estrictas, y Nicaragua no cerró. Nicaragua tenía partidos de béisbol. Entonces, este virus merece una investigación muy a fondo y hay mucha tela que cortar todavía de este tema. ¿O Nicaragua cerró? No. ¿Y nosotros? Sí. Muy estricto los primeros 3 meses, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, ¿por qué está el resultado similar? Entonces, ¿qué cambió? O sea, ¿qué bueno hicimos y qué malo hicieron ellos? Lograr la inmunidad de rebaño, sacrificar mucha gente, como en algunos países nórdicos también. Suecia fue uno. Exacto. Entonces, ¿eso hubiera funcionado acá? Las medidas de la OMS realmente funcionaron, como que Nicaragua es un laboratorio y nosotros somos otro laboratorio. Somos como ratoncitos para el mundo, ¿no? Y entonces vamos a tomar estos 2 modelos experimentales, El Salvador y Nicaragua. Pero tenemos resultados similares, ¿o no? Desde luego. Busca noticias de Nicaragua, te lo dejo de tarea. Apenas te conozco y ya te estoy poniendo tarea. No, eso como ciudadano es mi deber, como ciudadano y es mi como comunicador también. No, bueno, desde luego. Bueno, doctor, la verdad ha sido un verdadero placer estar hablando de este tema, realmente no sentí el tiempo y nos gustaría continuar hablando y ha sido un verdadero placer tenerlo acá. No, para servirles y las veces que sean necesarias me avisan con tiempo y yo pues aparto ese tiempo para ayudar, para comunicar, para informar de la manera más veraz posible. Espero de que esto sirva a tu teleaudiencia y gracias. Y eso es lo que buscamos siempre, la veracidad ante todo, por mucho que duela, pero siempre la veracidad. Bueno, entonces, por nuestra parte hemos llegado al final de este programa, no tenemos ninguna duda de que en el futuro seguiremos hablando sobre estos temas de COVID-19 y nosotros nos vemos en un siguiente programa aquí en Enfoque. Pase feliz día, nos vemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.